saludo a todo el que nos ve y también un saludo a todo el que nos oye. Bienvenidos a este programa de entrevistas. Hoy con nosotros Wences Alós, diputado autonómico del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, portavoz de Administración Local, Partido Popular Comunidad Valenciana en Les Corts, vicesecretario de Economía y Empleo del Partido Popular de Castellón y alcalde de Moncofa. Muchas gracias por este ratito, por haber venido por primera vez a nuestra cadena de televisión, Wences. Y vamos a comenzar a hablar de una pregunta que se hace pues todo el mundo. Elecciones nacionales ya, decís vosotros, pero elecciones nacionales, ¿cuándo? Ahí, pues, bueno, primero que todo, muchísimas gracias por esta invitación. Es un placer estar aquí compartiendo este ratito con vosotros y con todos vuestros oyentes y televidentes. Y respecto a la pregunta, pues elecciones nacionales cuanto antes. Debería de ser cuanto antes. Nos tememos que van a ser cuanto más tarde pueda el señor Sánchez, pero deberían ser cuanto antes. Tengamos en cuenta de que el Partido Socialista es un partido que no ganó las elecciones, un partido que promovió una moción de censura en una supuesta lucha ante la corrupción, que ha demostrado que lo que es todo lo contrario, que desde los primeros momentos de los viajecitos con el Peugeot ya se estaban repartiendo lo que podía salir. Es un partido que ahora ha perdido el apoyo de Junts y que Junts ya ha dicho que lo va a bloquear absolutamente todo. O sea, nos van a quedar casi 2 años, si no hay elecciones, de bloqueo. Un gobierno que no va a gobernar. La pregunta es, si es un gobierno que no va a gobernar, ¿para qué quiere continuar? Entonces, por eso creemos que sí que se deberían de convocar elecciones. También creemos que han sido 2 años de cesiones continuadas para al final no llegar a ninguna parte. Amnistía, indultos, rebaja en las condenas por malversación, derogación del delito de sedición, liberación anticipada de terroristas, pactos con Junts, con Bildu, con Esquerra Republicana. Y también que es un gobierno también pues asediado por casos judicializados. Por un lado está la Audiencia Nacional, que investiga la financiación del Partido Socialista. Están sus 2 últimos secretarios de organización, hasta hace 4 días, Sánchez Cerdán y Ábalos, también en procedimientos judiciales. Un fiscal general, que es el que debe perseguir los delitos, en el banquillo, que tenía que estar en el banquillo de los acusados, sin embargo, incluso en su propio juicio se sentó en el banquillo del fiscal. Ya vemos cosas que no cuadran por ningún lado. Begoña Gómez, la mujer del presidente, imputada por 5 delitos. 5 delitos, los voy a leer: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. Casi nada. La mujer del presidente. El hermano del presidente, también, juzgado por malversación. El presidente de la Diputación de Badajoz, que también está en el banquillo, lo intentaron aforar para ver si así podían retrasar el juicio. No fue posible y como premio el Partido Socialista lo pone en la cabeza de lista para las elecciones de Extremadura. Son casos que, si vemos cuál es el común denominador, en todos ellos es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es el hermano de, Pedro Sánchez es el marido de, Pedro Sánchez es el que puso al fiscal, Pedro Sánchez es el que eligió a sus 2 secretarios generales. Sin embargo, Pedro Sánchez parece como si con él no fuera nada, y por eso creemos que sí, sería muy necesario y conveniente para toda España, para nuestra nación, que se convocaran elecciones y que el pueblo hablara. Hablan también de un partido que pierde y nos hace perder. Han perdido esos 200 millones del presupuesto general del Estado, que no sabemos muy bien dónde está y que tanto bien nos haría a nuestra provincia. Claro que sí. Es un gobierno que, tengamos en cuenta, no hay presupuestos desde el año 22. O sea, a las administraciones, a la Diputación, a las administraciones locales, no se nos están actualizando las transferencias. El cálculo que se ha hecho desde la Diputación de Castellón es ese, que a la Diputación y a todos los municipios se nos debe 200 millones de euros. 200 millones de euros que son para hacer frente a las necesidades de nuestros vecinos, de los vecinos de nuestros pueblos. Somos una población que va creciendo en población y, sin embargo, tenemos congelados los ingresos. Sin embargo, por otro lado, el gobierno ha subido hasta 100 impuestos diferentes. O sea, el gobierno está recaudando más, no nos lo está transfiriendo a los municipios y, sin embargo, si quieres que te diga la verdad, pues no te sé decir yo en qué lo está gastando, porque la sanidad continúa mal, tenemos unos problemas en la vivienda
para el acceso a la vivienda bestiales, aumenta la pobreza, están aumentando los precios de todo, un descontrol en la migración, un colapso sanitario y por ejemplo, en lo que es el transporte ferroviario, pues también tenemos un ministro de transportes que parece ser que sabe de todo menos de transportes, y así lo estamos sufriendo todos. Un ministro que lo que se dedica es a la bulla constante y a hacer oposición a la oposición, mientras el transporte pues está como está. También comentan de que es un partido que castiga a la provincia. ¿En qué nota más la provincia ese castigo? Pues es lo que acabamos de decir, es que no se actualicen, que no se apruebe ninguna ley de presupuestos y que no pase nada, pues al gobierno pues le da igual. Estamos en presupuestos del 22, o sea, estamos en el 22, estamos en el 25, caminos al 26, teníamos que estar aprobando los presupuestos del 26 y no hay nada. Eso comporta que no se actualicen las transferencias a los municipios. Eso comporta que estamos sufriendo pues eso, mayores demandas de parte de los vecinos, pero con el mismo dinero que hace unos años, mientras que el dinero se lo sigue quedando pues el gobierno. También se nos castiga con la falta de inversiones en nuestra provincia. No se han hecho las obras de protección en contra de las inundaciones. Por ejemplo, en Moncofa tenemos la obra pendiente del encalzamiento del barranco de Nules, que afectaría a Nules, Moncofa, Burriana, que está catalogada como de prioridad alta desde el 2016, 10 años. Pero es que estamos viendo también que después de la Dana, esas obras que habían sido paralizadas por el Botànic, con la ley del Horta, que la hemos derogado el Partido Popular, paralizó unas obras que podían haber minimizado los efectos y las víctimas. No se hacen las obras de infraestructura pendientes. No se está llevando a cabo la protección de la costa. La modificación de la ley también de la costa estatal ha sido aprobada en el Senado, incluso se votó su toma en consideración en el Congreso. Sin embargo, al igual que con la ley antiocupación, la mesa del Congreso que controlan PSOE y Sumar no está dando trámite para que se modifique esa ley de costas que protegería nuestros poblados marítimos. También tenemos paralizado el corredor mediterráneo. Lo único que se ha hecho hasta ahora es subir impuestos y retener, conforme estábamos diciendo, pues esa transferencia a los ayuntamientos. Por ejemplo, también a la Generalitat no se nos financia suficientemente ni la dependencia ni los servicios sanitarios, ni tampoco pues hay obras en los cuarteles tan demandadas en esta provincia y en el interior, ni en la comisaría, por ejemplo, de Villarreal. Sabemos que el Partido Popular gana las elecciones en la Comunidad Valenciana. Ustedes comentan que mientras el Partido Popular trabaja por el bien de la Comunidad Valenciana, el Partido Socialista ningunea nuestra provincia y nuestra comunidad. Así es, estamos hablando de que se hace una utilización muy partidista por parte del gobierno central de su poder. Se nos está dejando aparte porque pues, el pueblo valenciano pues, eligió otra opción, eligió un gobierno, el del Partido Popular, apoyado por Vox, en el cual, por ejemplo, sí que ha sacado todos los años adelante unos presupuestos, lo cual es fundamental. Al igual, por ejemplo, de lo que ha hecho la Diputación de Castellón. La Diputación de Castellón en estos momentos ya nos ha comunicado a todos los municipios todas las subvenciones que vamos a tener el año que viene. Y eso es fundamental, por ejemplo, a la hora de planificar las inversiones de los municipios de cara al siguiente año, porque se planifican en estos momentos. Frente a eso, recordamos pues ese gobierno de Pedro Sánchez, del Partido Socialista, que tiene prorrogados los presupuestos desde el 22 y que no nos actualiza esas transferencias. Hablamos también de la gestión del Partido Popular. El ejemplo de las mamografías. Las mamografías han sido uno de los temas muy sonados, por desgracia, últimamente en todos los medios de comunicación. Siempre digo yo, enfermedad que padece a las mujeres, pero también padece a algún hombre, así que hay que estar siempre muy atentos. Sí, tengamos en cuenta, por ejemplo, en el tema, como tú has dicho, de las mamografías, el Partido Socialista siempre se llena la boca hablando de sanidad, cuando la realidad era, por ejemplo, que cuando llegaron las elecciones, las últimas elecciones autonómicas, se habían quedado en la provincia de Castellón 2 mamógrafos en marcha. En estos momentos hay 4 mamógrafos en marcha que los ha puesto en marcha el Partido Popular. O sea, lo hemos duplicado. Uno de ellos el de aquí de Segorbe, que fue una promesa electoral de Carmen Climent y del Partido Popular y que se ha conseguido llevar a cabo. Pero es que también estaba en aquel entonces casi un año sin funcionar el de Vinaroz.
y también anunciamos ya que estamos a punto de poner en marcha el quinto, o sea, más que duplicaremos, pasaremos de 2 a 5 cuando se ponga en marcha también el mamógrafo de onda. Entonces, frente a esa propaganda falaz, frente a esa propaganda que es mentira, pues los hechos de actuar del Partido Popular. El Partido Popular cumple. Nosotros hemos cumplido también, por ejemplo, quiero recordar, en la gratuidad en la enseñanza en los niños de 0 a 3 años. Dijimos que la haríamos gratuita y así lo hemos hecho, y en estos momentos pues es una realidad que por un lado ayuda a las familias porque no tienen que hacer ese gasto, pero también ayuda a la conciliación familiar porque permite, al tener los niños en las guarderías, pues que puedan todos ir a trabajar, pero también nos estamos esforzando en mejorar la sanidad, esa sanidad que habían dejado tan denostada y con unas listas de espera pues eternas. Pues estamos trabajando para reducir esas listas de espera. Estamos trabajando también en el programa de doble test para el tema del cáncer de mama, refuerzo en salud mental para los más jóvenes, y también otra promesa electoral que dijimos que volvería a Castellón el Centro de Información y Coordinación de Urgencias, y también ya es una realidad que está otra vez en Castellón. Hay otro tema también bastante espinoso, como es esa ley que estableció el Partido Socialista, la ley del solo sí es sí, y que hay también un fracaso con esas pulseras de maltrato que a veces funcionan, a veces no, y de la seguridad de esas pulseras dependen muchas mujeres que son maltratadas y se ven pues con ese miedo constante de si ese funcionamiento al final es seguro o no es seguro. Sí, la verdad es que, por desgracia, y duele incluso hasta decirlo, nadie ha beneficiado más a los maltratadores que la ley aprobada por el Partido Socialista, Sumar, Podemos, Compromís en las Cortes Españolas, ¿vale? Una ley en la cual se beneficiaron centenares de trabajadores de agresores sexuales, y a la vez que ha perjudicado a las víctimas de violencia. Estamos hablando de que hace ya unos meses se superaban los 1.400 beneficiados, agresores sexuales beneficiados por esa ley, y se dejó de computar, se dejó de contar, porque ya tendrían tanta vergüenza que dejaron de contabilizarlas. Pero lo que sí que sabemos, por ejemplo, es en la provincia de Castellón, que se han producido 31 reducciones y 4 excarcelaciones. Y después el otro tema, el tema de las pulseras antimaltrato, pulseras que los maltratadores se quitaban o se ponían conforme querían, pulseras que daban alarmas cuando no tenían que darlas, o pulseras que si se mojaban dejaban de funcionar. Y todo esto conociéndolo la ministra y ocultándolo. La verdad que, por desgracia, en una situación en la cual año tras año están subiendo las víctimas de maltrato, el hecho de que el año pasado hubieran 169 pulseras y este año 152 ya nos pone incluso de manifiesto la desconfianza que han generado tanto en las víctimas como en los jueces, que incluso han recomendado el que no se utilizaran. Y todo esto, la verdad, que sigue sin tener a nadie que asuma responsabilidades. Y por último hablamos de la reciente dimisión de Carlos Mazón, pero ¿para cuándo la dimisión del presidente de gobierno, de Pedro Sánchez? Pues eso se lo habría que preguntar a él, pero creo que no hace falta porque casi todos sabemos que no va a dimitir. Es una desgracia muy, muy grande que no se suman responsabilidades. Carlos Mazón ha reconocido que fallamos. El Partido Popular pues falló, pero también fallamos sin tener toda la información que deberíamos de tener, pero asumimos responsabilidades. Pero es que el Partido Popular no es que las haya asumido ahora con la dimisión de Carlos Mazón, sino también las asumió con la dimisión de 2 conselleras y las asumió con la dimisión del director general de emergencia. Sin embargo, en el gobierno central nadie ha asumido ningún tipo de responsabilidad. Teníamos a Pedro Sánchez en la India, a Teresa Rivera en Bruselas, al director general de Medio Ambiente en Colombia, a la directora general de Protección Civil y Emergencia en Brasil. Ante la mayor catástrofe de España, ante una alerta roja, teníamos a todos los que debían de asumir responsabilidades en el gobierno central desperdigados por el mundo. ¿Cuál era su grado de preocupación por Valencia? Pues es evidente de que no era ninguno. La Confederación Hidrográfica del Júcar, que no vigilaba. AEMET, que se engaña en la predicción cuando dice que la tempestad se va a ir hacia Cuenca, y sin embargo el gobierno de la comunidad autónoma sí que asumimos responsabilidades, y el gobierno de Pedro Sánchez pues ninguna. La verdad es que lo creemos lamentable. Creemos que las dos partes fallaron,
Sin embargo, hay una parte que se ha dedicado a reconstruir la Comunidad Valenciana sin ayudas externas. Tengamos en cuenta que todos los destrozos en ambulatorios, todos los destrozos en escuelas, en institutos, los estamos pagando el gobierno, los valencianos a pulmón. No ha venido el gobierno central a decirnos ¿cuándo necesitáis para hacer frente a la mayor catástrofe que haya sufrido España en los últimos años? No. Frente a eso está la frase famosa de que si quieren ayuda que la pidan y que cuando la pedimos pues no nos llega. También tengamos en cuenta que pues no han asumido ningún tipo de responsabilidad y después nos han abandonado, lo cual creemos que es muy lamentable y pues sí, debería llegar esa dimisión, no creo que llegue nunca y se deben de convocar pues elecciones para el gobierno de España. Pues solamente nos queda darle las gracias, Güences, por sus visitas a esta cadena de televisión, a la cual le invitamos cuando usted quiera para que se sienta como en casa y nos ponga un poquito también al día de cómo va la política en la Comunidad Valenciana, si habrá dimisión, si no habrá dimisión y sobre todo qué nos perjudica, pero también qué nos beneficia. Muy bien, muchísimas gracias y pues desde Les Corts pues vamos a continuar trabajando por la Comunidad Valenciana, por todos nuestros vecinos sin distinción, porque creemos que después es la única forma de la cual se debería hacer. Gracias.